las entidades espirituales que contactamos nosotros son entidades que están atoradas en espacio y tiempo. Una entidad que está pasando por el lado espiritual es muy difícil, casi imposible. Si ésta tiene la intención de hacerse comunicar, es diferente. Ok. O sea, si esa entidad que está en su paso, en su transición de poder comunicarse con un ser humano en plano terrenal, si tiene la voluntad, si tiene, ojo, cuando hablo de voluntad, sí se habla de psicología. Si la psicología de ese espíritu dice, ok, quiero pasar el velo del mundo espiritual para entrar al mundo terrenal, lo puede hacer. Pero siempre y cuando sea una entidad avanzada. Una entidad cuando se hace presente, Paco, es rotunda, es directa y llega a tornarse peligrosa cuando sabe que tú te aterras por eso. ¿Moriste aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, güey. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión, como ya lo pudieron ver, es una ocasión demasiado especial. No solamente porque está conmigo el investigador Antonio Zamudio, sino porque es el primer podcast que grabamos siendo las 3:30 de la madrugada. Nos encontramos en Ciudad de México. Zamudio accedió a venir con nosotros a esta hora para hacer, pues digamos, este capítulo, pero más que un capítulo es un reto que él me puso. Zamudio me retó, me dijo, cabrón, vamos a hacer una sesión Ouija, ¿le entras o qué? Yo les dije a ustedes muchas veces que yo no iba a jugar Ouija. Les dije, no, yo no voy a jugar Ouija porque pues yo no sé acerca de estos temas, pero pues aquí estamos con el experto. Zamudio, ¿qué puedes decir? Amigo, antes que nada, muchísimas gracias. Gracias, es un honor estar aquí con Paco. La verdad es que se dan las cosas por algo, amigo. Entonces, sí. Al final del día, siempre he dicho, si tú no lo experimentas, si no te adentras, pero con mucho cuidado y con expertos, pues puedes conocer y hablar de esto, ¿no? Okay. En vez de como pasarlo por alto y decir, ok, no sé si sea o no exista o sea fatídico. Bueno, hay muchos clichés allá afuera en torno al elemento experimentación Ouija. Sobre todo, Zamudio, por los casos que no han salido bien. Al menos de este lado hemos relatado no sé cuántas historias. Claro. De chavitos, sobre todo chavos, adolescentes, 15 años. Es que, a ver, algo que tiene que saber el público es que no es un juego. No, o sea, no es juego. No puedes tomar en cuenta que el comercial de Monopoly, esa es la marca que sacó por ahí de los 70s, finales de los 70s, casi 80s. Salían comerciales, hermano, con chavitos de 6 años jugando la Ouija. Eso me decía mi mamá, Zamudio. Sí. Dice que eso no era como ahorita de que no, es satánico. No, antes no. Lo encontrabas, me decían, en las papelerías. En las farmacias. En las farmacias. O sea, era algo tan... Bueno, el comercial estaba tan siniestro. Creo que incluso lo pueden encontrar en YouTube. Ustedes buscan comercial de Ouija de Monopoly. Y el comercial es bien siniestro porque son chavitos de 5 o 6 años. No manches, Zamudio. Y el comercial empezaba como: mientras tus papás están en el teatro, tú puedes contactar con el más allá. Y tú dices, bueno, el propio speech del comercial te adentra algo como insólito, como para descubrir algo que algo oscuro. Tal vez te emociona con la sensación de decir, wow, sí quiero. Corte A, 3 chavitos, una chavita de 5 años y 2 chavitos de 6 años, no aproximadamente, manches. Te lo juro. Y dice la chavita, más o menos en la traducción chichimeca a inglés, ¿no? Dice la chavita, ¿qué hacemos? Y dice un chavito, pues ¿qué te parece si contactamos al tío que falleció?
No, su vida. Los comerciales de antes, carnal. No textualmente, pero es como yo decirles más o menos como por dónde va. Ajá. Entonces sacan una tabla Ouija y sacan el tablero Ouija de clásico que se conoce en la actualidad. Sí. De esos que vendían en la farmacia. Y los chavitos ponen sus deditos y empiezan a contactar. A la vida. Y el narrador dice, pasa tus noches de... ¿Cómo decía? Bueno, la idea es de que no te aburras tanto y contacta con un espíritu. A la bestia. Así, güey, así. Imagínate, esos en antes. Hoy la gente se está muriendo porque dicen que en los nuevos libros de texto viene ocultismo para los niños. No, es una tontería. No. Pónganse a leer, o sea, no manches. Bueno, hablando de eso, pónganse a leer un poquito de los libros de texto antes de ideologizarse ustedes mismos. No mamen. Perdón. Bueno, el punto de todo esto de la cuestión de la Ouija tiene un trasfondo, tiene un hecho histórico, Paco. Ok. Los primeros operantes de una sesión no Ouija, porque la palabra Ouija son dos palabras que es oui en francés es sí y ya es en alemán. Y el contexto es justamente pues una especie como de afirmación del sí, ¿no? Ok. Oui, ya. Y se tornó pues en la corriente espírita, principalmente por ahí de principios del siglo XIX, finales de 1800 aproximadamente. Y empezó como esta corriente de contactar con los espíritus. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la teoría cardiana y Alan Kardec y el padre de los espíritus y todo lo que tú quieras. Pero los elementos de la Ouija no funcionaron específicamente para hacerlos como una tabla de juego de mesa. Ok. Que es la mala pata que tuvo Monopoly para explotar un tema que sí era muy delicado, ¿no? O sea, lo quisieron como que hacer más inofensivo. Sí, más bien como que lo subestimaron. Ya. Y bien lo dices, mal llevada una sesión Ouija, mal connotada, mal con la perspectiva de un chavito que dice, vamos a contactar con alguien como lo hicieron los chavitos en el comercial, pues te define la ignorancia combinada con que no había un instructivo específico en la Ouija. Simplemente te decían, junta tus deditos en la planchette y pregúntale al espíritu, ¿no? ¡Wow! Pero ahí te va. Los primeros operadores de una especie de Ouija, un elemento de comunicación por medio de un puntero y hacer una serie de preguntas que eran guiadas básicamente en los desenlaces de los imperios, en qué sucedía con por ejemplo, las princesas, cosas así. Yo te hablo de los antiguos egipcios. Ok. Los antiguos egipcios colocaban una especie de péndulo, de hecho era como una especie de dos varas colocadas así que tenían un péndulo y había una piedra específica que ellos, los grandes sacerdotes, tenían. Y había unas tablillas de jeroglíficos. Ajá. Y al momento que ellos hacían el contacto con el gran Anubis, el cuidador del inframundo, sí, en la cultura egipcia, pues ellos creían que Anubis les daba paso a estos espíritus que habían trascendido de sus descendientes, de lo que tú gustes y mandes. Y los sacerdotes preguntaban acerca de qué onda con el imperio, cómo iba, qué tenían que hacer, si no llovía, cuando se acercaban las lluvias, cosas así. Eran como preguntas más específicas y más inteligentes. O sea, era una forma muy antigua de contactar ese tipo de entidades. Ellos no lo veían, digo, como nosotros lo vemos y tal cual como lo dices, era como recurrir a alguien que te puede dar, digamos, un oráculo. Exactamente. Lo acabas de afirmar de una forma específica. Es un oráculo. Sí. En otras épocas le llamaban a aquellos adivinadores, del futuro la pitonisa o el pitonizo. En un contexto de culturas un poco más avanzadas, pero sí, a final del día un oráculo que te determinaba hasta cierto punto un posible futuro presente y un posible futuro. Ok. Ojo con eso. El presente futuro es qué es lo que va a pasar hoy en este momento. Tú y yo estamos a las 3:30 de la mañana. Empezamos a hacer la grabación hablando de la Ouija. Nuestro presente futuro es qué es lo que va a pasar durante los 2 horas que estemos grabando. No sé. Lo que dure. Ese es el presente futuro. Samudio,
Te estoy confiando en ti, hermano. No te preocupes. El futuro es usualmente se representa con base a qué es lo que va a pasar en semanas, meses, años. Perdón. Pero no todos eran adivinaciones de cosas futuras. Sí. Siempre estaban ocupados más bien en cuándo iba a ser el solsticio de verano, el solsticio de primavera. Eran como cosas más astronómicas combinadas a la abundancia, las cosechas y todo ese tipo de cosas, que eran de interés evidentemente importante para esas culturas. Claro. Porque eran su sustento, ¿no? Hoy le preguntan, ¿mi pareja es infiel? Ese tipo de preguntas son las que empiezan a desafiar a una entidad espiritual. Sí. Ahí te va. Cuando estamos hablando de la sesión Ouija, Paco, estamos hablando de un instrumento de comunicación directo. Y es un elemento de comunicación que hace una sujeción. Okay. Cuando yo te hablo de una sujeción, Paco, te estoy hablando de que la entidad, cuando se empieza a centrar en una evocación por medio de la sesión Ouija, tú no le estás pidiendo permiso a la entidad, tú le estás sujetando a la entidad. Es decir, puede que estemos aquí en este lugar donde usualmente graba Paco y puede ser que estemos rodeados de 30, 40 espíritus ahorita. Sí. Y no necesariamente tendrían que estar atrapados en espacio-tiempo en este lugar. Recordemos algo, el espacio-tiempo de los espíritus es totalmente adverso al espacio-tiempo de nosotros. Exacto, es relativo. Totalmente relativo. A veces llega la sincronía del paralelismo entre el espacio terrenal de nosotros y el espacio espiritual de ellos. Y es cuando ellos pueden traspasar ese espacio hacia el plano terrenal y pueden entrar y salir. Okay. Pero estos que están en el plano espiritual están haciendo como su camino, su evolución, si tú quieres saberlo así. Están haciendo su labor de estar evolucionando y demás. Pero los que no están en ese plano espiritual y siguen en el plano terrenal son los que usualmente nosotros grabamos, son los que usualmente tenemos en este registro videográfico, fotográfico. Las evidencias, ¿no? Exacto. Son entidades espirituales que ya están en espacio-tiempo atoradas por algún apego terrenal. Dice Allan Kardec. ¿Cuál es el apego terrenal? Una muerte trágica, una muerte súbita, un apego con vínculo emotivo que los entrelace una añoranza, el cariño por algún lugar, por alguna persona, todo ese tipo de cosas. Bienes también. Sí, obviamente los atesoramientos terrenales de los que habla Allan Kardec. Ejemplo, la persona que guarda o que esconde dinero. Exacto. Y esa persona se murió de una forma natural, no trágica. Pero yo te puedo asegurar que en la transición entre la vida y la muerte, esa persona pensaba en su vasija de monedas de oro que escondió en aquella, pues no sé, palmera que encontró en el bosque adentrándose, y se sabe perfectamente el camino y sabe que de alguna manera ya no le dio el tiempo, la vida, para poderse gastar ese dinero. Eso es una manera de arraigarse a nivel con un vínculo que es un apego terrenal y que no propiamente tendría que estar muerto trágicamente. Claro. Entonces eso lo arraiga. ¿Qué pasa cuando esa entidad dice: ya me morí, pero yo no quiero darle mi dinero a nadie, no quiero que nadie se lo gaste? Esa entidad, cuando haga la transición entre la vida y la muerte, en vez de que esa entidad vaya a una evolución con el lado espiritual, dice Allan Kardec, las entidades que van en el lado espiritual, que van evolucionando, van pasando como ciertas misiones. Eso te lo plantea Allan Kardec por medio de los mediums. Sí. Pero si esa entidad o esa psique de esa persona no quiso pasar porque lo arraiga un apego terrenal, en vez de evolucionar se queda arraigado en espacio-tiempo. Okay. O sea, esa entidad va a ir al recorrido de la palmera donde escondió el dinero y se va a quedar ahí. Es como un bucle. Ajá. Y va a ser la repetición de ir y tratar de escarbar. Ahí le cortamos. Posiblemente vas a tratar de escarbar y yo te puedo asegurar que en un ciclo, en un bucle, va a ver la vasija llena de monedas de oro y va a querer agarrarla, y como no va a poder agarrarla porque es material, sí, él, la entidad, lo va a arraigar más ahí. Entonces el día que alguien a nivel terrenal empiece a escarbar en ese lugar por alguna razón,
cimientos de una propiedad o porque simplemente está limpiando el terreno, vete a saber. La famosa flamita. Exacto. Y encuentra esa vasija, pero ojo, a ver, una cosa es el gas que se propaga por medio del oro. Sí. Que el oro tiene ciertas propiedades que con base es cuando se empieza a hacer viejo el oro, pero no termina sus propiedades, pero suelta un gas. Y ese gas es de combustión. Sí. Incluso venenoso, que en el momento que empieza a sulfurar ese gas, de hecho hay muchas ¿cómo te explico? Reportajes que la maldición de Tutankamón no era precisamente porque la momia tuviera una maldición, sino porque tenían sarcófagos de oro y cosas de oro, y toda esa emanación de gas pues les hacía daño a los exploradores y a los excavadores y se los cargaba, cabrón. Por eso es que decía que estaban malditos. Ajá, ellos decían que estaban malditos y no precisamente era porque Tutankamón había hecho, no, llama que se mueran los cabrones que profanan, que sí es un tema de la profanación de tumbas. Claro. Pero no se morían por la maldición. Ya. Se morían por los gases. Los respiraban y se morían. Punto. Bueno, una pequeña acotación científica. Pero el punto es de que la entidad va a ver que esa persona o ese personaje que le tocó a sustraer la vasija, pues va a intentar que no se lleven su vasija. Entonces empiezan los fenómenos a tornarse agresivos. Ya. ¿No? Bueno, con base a cómo se arraigan en espacio-tiempo. Entonces, para retomar y el tema de la Ouija, las entidades espirituales que contactamos nosotros son entidades que están atoradas en espacio-tiempo. Una entidad que está pasando por el lado espiritual es muy difícil, casi imposible. Si ésta tiene la intención de hacerse comunicar, es diferente. Ok. O sea, si esa entidad que está en su paso, en su transición de poder comunicarse con un ser humano en plano terrenal, si tiene la voluntad, ojo, cuando hablo de voluntad, si se habla de psicología. Si la psicología de ese espíritu dice, ok, quiero pasar el velo del mundo espiritual para entrar al mundo terrenal, lo puede hacer. Pero siempre y cuando sea una entidad avanzada, un espíritu que ya haya evolucionado. Okay. Que no tenga pedos terrenales, que no lo vincule a un hecho emotivo, incluso su descendencia familiar, que le tocó vivir en otras vidas y que tiene una línea directa con esas personas, le es indiferente. Ok. Porque ya no hay un rasgo, un resquicio de esas añoranzas, ¿me explico? Sí. O sea, limpio, básicamente. Exacto. La entidad espiritual sigue siendo su camino, no importa cuántos familiares atrás se haya dejado de sus otras vidas. Sin embargo, hay entidades que son muy elevadas o que están muy avanzadas y dicen, ok, quiero comunicarme con un ser humano. Y listo. Pasan al plano terrenal, saben cómo entrar al plano terrenal, e irse de nuevo al plano espiritual. En ese contexto, solamente y exclusivamente para este tipo de entidades, no es necesario, ni siquiera te podrían hacer caso con una sesión Ouija. No les interesa. Claro. Porque no está a su disposición hacerte saber que están ahí por medio de un elemento de comunicación. Sí. Sin embargo, una entidad espiritual que yace en espacio-tiempo por un hecho trágico, que está arraigado en el plano terrenal, por supuesto que te puede hacer caso. Pero ojo, en una sesión Ouija no es de que, están haciendo una sesión, voy. ¿Sabes? O sea, es más bien, pasa por aquí, imagínate, una entidad errante que pasa por enfrente de un espejo, posiblemente se autorreconozca por su reflejo. Nosotros no lo vemos, pero la entidad espiritual sí se ve. Pero en esta sesión se puede llegar a manifestar a nuestros ojos en el espejo que tenemos frente. Se puede plasmar. Es justo a donde quiero llegar de la sesión Ouija. ¿Qué elemento utilizamos nosotros? Incluso lo hacemos la experimentación en Tour Insólito. Ok. Esa experimentación le llamamos momentum. Momentum porque es un contexto de la ventana del más allá. Sí. Se le llama la ventana del más allá porque tú puedes ver o divisar qué hay en el mundo espiritual. Te lo acabo de plantear. Una entidad espiritual arraigada en espacio-tiempo, en esta zona, puede estar pasando en este momento frente a nosotros. Nosotros no lo vemos, no tenemos la percepción extrasensorial o el psicodesarrollo más avanzado, o simplemente estamos concentrados en el podcast, punto. Claro. No nos estamos enfatizando en ello. Sin embargo, cuando buscamos una sesión Ouija, yo le puedo indicar
a la entidad espiritual que se muestra en el espejo. O sea, sí puedo hacerlo. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque yo puedo hacer ordenamientos directos. Ok. Porque la sesión Ouija, te lo estaba explicando, puede pasar por aquí, se puede reflejar y se puede llamar la atención de cómo se ve la entidad. Sí. Pero en el mundo, a ver, plano terrenal, pero ellos mundo espiritual. No precisamente que sean como evidentes a tus ojos. Ok. Sino que simplemente ellos pasan por aquí. Pero cuando yo hago una sesión Ouija, en vez de que pase esa entidad y se refleje en el espejo, lo va a jalar la sesión Ouija. Es como una especie de trampa. Sí. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que dice, se le hace bien fácil. Yo hago una sesión Ouija y, entidad, estás aquí. Son falacias eso, porque de verdad, yo les digo de antemano, si la entidad espiritual ya la sujetaste, fíjate, ahí les va el contexto. Tú ya sujetaste una entidad espiritual. Jugaste la Ouija. Estás con tus cuates y dices, sacamos la tabla y ya vemos qué pasa, ¿no? Entonces la entidad tú ya la sujetaste. Ya no es una cuestión de ven, yo te invito, sino yo te agarro. Te siento en el banquillo de los acusados, que es la tabla Ouija. Sí. Y no te pregunto nada. Estás echando desmadre, tú así con los dedos en la plancheta y dices, no, pues sí, ya me aburrió la Ouija, ya, no se mueve, sale, bye. Ay, perdón. Quitas el dedo y dicen, ya guarda la tabla. Pero ahí te va. Esa entidad espiritual se liberó de esa sujeción porque ya cerraste la sesión. Sí. ¿Qué pasaría a Paco? ¿Qué pensaría Paco si de repente alguien te dice, unos policías te confunden y te dicen, a ver, pinche Paquito, ven acá. Te vamos a tener que retener, vamos a interrogarte. Te vamos a meter unos 3 horas de interrogación donde nadie te pregunta nada. Donde te dejan solo en el banquito ese donde estás esperando la interrogación, en el interrogatorio. Y no te pregunta nadie. Nada. Ok. Y al final te dicen, híjole señor, lo confundimos. Ay, para la otra. Ni siquiera disculpas. No, pues agárrate. ¿Qué haces tú? ¿Qué dices? Claro, pues yo actúo. Puta, güey, ¿por qué chingados me agarraron? Sí. Me quisieron interrogar y no me preguntaron nada y ni me dijeron nada y aparte ni siquiera disculpas, cabrón. Y es cuando terminan mal. Entonces, ¿qué haría Paco? Hijos de la... ok, va, cabrón, va. Voy por mi abogado, levanto derechos humanos, lo que sea, y viene toda la caballería pesada para decirles, estos güeyes se portaron así, abuso de autoridad, la chingada. Tú acusarías, ¿no? Como cualquier ciudadano que debería hacerlo así. Claro. Pero imagínate si tú tienes la virtud, entre comillas, de ser invisible, de ser fuerte a nivel energético, y entre todos esos concursantes o participantes, como con tus amigos, detectan alguno que sea miedoso, y tú dirías, ok, jugaron conmigo. Ahora voy yo. No preguntaron. Más allá de que no preguntaron, no supe ni por qué me retuvieron aquí. Sí. Me están soltando de la nada y aparte están riéndose. Pero mira, veo aquí a Potter que tiene miedo, cabrón. Sueña feo, perfecto. Ya sé por dónde desquitarme. Y es cuando se desequilibra una sesión Ouija mal hecha. ¿Termina en posesión? No termina en posesión porque ese es un cliché también muy absurdo. De repente hay mucha gente que sí, evidentemente se manipula por medio de una sesión Ouija, que llega a pensar, Paco, que la Ouija le va a decir, le va a amenazar con poseerlo. Sí. Ejemplo, esto es clásico porque empiezan a descubrir que en el deletreo de las palabras que emite la Ouija, te empiezan a decir, soy un demonio, soy Belial y me voy a desquitar. Y ojo, está manejando tu mente. Pero lo que no se da cuenta la persona es que la entidad ya te leyó. Ya te escaneó. Todo. Y entre se vio una sombra, en serio. Neta. Te lo juro, fuera de control. Fuera de mamada, en serio. Ahí vamos a ver en la grabación. Sí, porque si está el ángulo hacia allá. Sí, para allá está. Sí, te lo juro. Me llama la atención.
Bueno, ojo, no estoy metiendo nada ni nada. Se los juro que me llamó la atención cuando le dije eso y se vio como una en el rabillo del ojo, ¿sabes? Ya. Bueno. No me espantes, Zamudio. No, pero a ver, pues está cool, está padre. Si es que estoy equivocado, pues bueno, es parte de que tengo una luz de este lado y vi como una especie de sombra entre el rabillo del ojo, por eso me llamó la atención. Sí. Pero ve la reacción, o sea, no es como se siente, ¿sabes? Porque Sí. eso es una reverenda, man. Se siente, nada. Ya. Una entidad cuando se hace presente, Paco, es rotunda, es directa y llega a tornarse peligrosa cuando sabe que tú te aterras por eso. Ya. O sea, manipula tu sueño, no tu sueño, tu debilidad, tu miedo. Cuando estamos hablando del escaneo, como dice Paco, quiere decir que ya nos leyó nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adultez, de qué lado cojeamos, cuáles son nuestras debilidades en el sentido social, todo. Entonces una entidad que esté consciente, si es que te va bien, pues puede estar inconsciente de su muerte. Puede ser que se moleste de la sujeción y de repente se queda en su limbo y siga su transición, su camino. Pero si es una entidad que está consciente de su estado, agárrate. Sabe el poder que tiene. Totalmente. Y sabe leerte de pe a pa. Bueno, cuando está mal hecha una sesión, cuando dicen, ay, sí, vamos a jugar y a la hora de los madrazos, ya no saben ni qué hacer. Porque la entidad va a desequilibrarlos en todos los sentidos, moviendo objetos, haciéndose presente, empujándote, metiéndote en tus sueños. Es más, te puede arrojar mensajes muy rotundos y grotescos en los sueños, pesadillas, terrores nocturnos, un montón, infinidad de padecimientos y cosas. Ya. Pero eso es lo que hace una entidad enojada, sí, después de que la sometiste a una sesión Ouija. ¿Y por qué hablo de la sesión Ouija en sugestión? Porque es prácticamente la base del ocultismo. ¿Qué quiere decir esto? Antes, los necromantes o nigromantes utilizaban este tipo de métodos para saber incluso el futuro. No estaban tan alejados de la realidad porque lo supieron por parte de las culturas antiguas. Ok. Entonces, pero ellos lo hacían en cementerios. ¿Y por qué lo hacían en cementerios? Porque la forma como representar pues como el mundo de los muertos era en un lugar donde había muertos. Claro. Pero no solamente eso, sino hay veces que hacían profanaciones de tumbas y sacaban cráneos y cosas así. No crean que el concepto de tener un cráneo, por ejemplo, nosotros en el Turno Insólito tenemos un cráneo que tiene, pero es un cráneo de resina, o sea, no es un cráneo real. Sí. Pero representa lo que no estamos haciendo en un panteón. Ok. Una somenta representa el estado muerte, donde tú le vas a dar el contexto de a quién quieres contactar. La intención, como decías. La intención de la muerte, en estado muerte. Entonces por eso se colocan osamentas, huesos de muertos y demás. Hay quien de plano dice, es que es parte del simbolismo de una religión. Eso ya cada quien sus contextos, pero usualmente la necromancia era realizada en panteones y era aproximadamente a las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Ok. Y las sesiones eran basadas en yo evoco una entidad espiritual para que esa entidad espiritual me revele cosas. Y usualmente evocaban pues espíritus, no precisamente los que estaban enterrados, sino ya tenían como identificados ciertos espíritus. Ya. Ejemplo, el loco del pueblo que se mató en algún accidente, el borracho del pueblo que tal vez murió de cirrosis, no sé, güey, el asesino que mató a 6 personas y lo mató la policía. Ya. Como que ya tenían identificados a quienes iban a contactar. Sí. La representación de los osamentas era simplemente hacerlo en un terreno donde había muertos. Ok. Pero no evocaban para contactar a un espíritu de ahí del panteón. Sí. Ya sabían sobre de quién iban, ¿ok? Por así decirlo. Ya. Ahora, ya te di el contexto del por qué el significado de la sesión Ouija. Te pregunto,
Y qué bueno que estamos frente a un espejo. Enorme, por cierto. Sí, cabrón. O sea, está impresionante porque este espejo nos va a ayudar a hacer momentum. Es mi primera vez, Zamudio. Le hace como los vistecitos. ¿Cómo le haces cuando los echas al aceite? O sea, es como es como una preparación. Es la primera vez que yo estoy dentro de esto. Pero te iba a preguntar, Zamudio, no tenemos Ouija. A ver, mucha gente habla mucho de que tiene que ser oficialmente con una tabla Ouija. Ajá. Para que me entiendan y para que comprendan. La mayor parte de los que siguen a Paco saben de antemano que una tabla Ouija es reconocida por un tablero de madera, sí, que tiene números, letras, un sí y un no y un adiós. Así es. Usualmente es así, la sesión. Bueno, el tablero Ouija. Antes se estilaba hacerlo con estos elementos básicos: un vaso y un sí y un no. Por eso están dos papeles. No representan algo mágico o algo místico ni nada de eso. Representa mi sí y representa mi no. Es tu intención. Más allá de la intención es darle un contexto a la entidad. Cuando yo voy a someterlo a una comunicación, que es darle un indicativo. Esto es mi sí, esto es mi no. Como no tenemos letras y números, tendríamos que hacer una sesión más directa en un cuestionamiento de preguntas. Ok. Perdón, en una serie de preguntas que van guiadas a respuestas binarias. Ejemplo: ¿estás aquí con nosotros? ¿Sí o no? Ya. ¿Moriste en esta zona? ¿Sí o no? ¿Sabes? Ya. Porque mi única contestación es el sí y el no. Sí. Cuando yo tengo letras y números, pues dejo que él me describa todo. Se desplaye. Exacto. ¿Cómo se hace una sesión Ouija sin tabla? O con tabla. Lo principal y lo más importante es que sepas evocar. ¿Qué es una evocación? Es un grimorio, es una letanía de evocación. Yo evoco y yo invoco. Muchas veces la gente ahí está bien mal connotada porque piensan que evocar e invocar son contextos pues un poco adversos y hasta cierto punto con significados que ni siquiera tienen un fundamento. Okay. Evocar es que yo recito la letanía o el grimorio de evocación. Yo lo hablo abiertamente a voz alta. Invocar es que a nivel introspectivo estoy manejando mi psicosensorial para yo ya hacer el llamamiento. Ya. Yo invoco como una oratoria en la mente. Sí. Pero ambos tienen el mismo poder. Ok. ¿Qué era lo que funcionaba y qué era lo que hacía que otros niños allá afuera que usaron esa tabla Ouija en la época de los 70s, 80s se desafiara y se convirtiera en un hecho funesto? Pues que efectivamente los niños no hacían una evocación. Simplemente decían: a ver, espíritu que estás ahí, comunícate. No funcionaba tal vez el recitar. Sí. Que había una intención de evocación, pero funcionaba que estuvieran alrededor de un mismo punto, con la psique de cada uno, con la intención de comunicar. Ok. Y es por eso que funciona. Sí, sí, sí. Pero, pues como no saben desarrollarla y no saben sujetar y no saben someter, vienen los problemas. Los problemitas, pequeños problemitas. Pequeños problemitas que algunos se desvivieron, ¿o cómo se dice? Sí, así. Algunos se desvivieron porque se les metió una influencia y dijeron, y eso no es posesión. ¿Qué pasó, Zamudio? No manches. Y eso córtalo, güey. Sí, definitivamente, güey. Y eso no es posesión, insisto, güey. Porque muchos se van con la finta de que eso es posesión. No. Una cosa es la influencia maligna. Ajá. Y la influencia maligna te puede llegar por mensajes en tus oídos o en tu cabeza, que luego muchas veces son confundidos con esquizofrenia, con sí. otro tipo de psicopatologías. Pero cuando tú haces cuando tú desafías una entidad espiritual y la entidad espiritual te trata de influenciar a un niño,
Estamos hablando de, pues como los niños del comercial. Claro. Pues, sí le puede generar que se desvivan una ventana, por ejemplo. Les pueden dar ellos ordenamientos Sí. que tomen un objeto punzocortante, incluso dañen a otra persona. Ok. Y muchas veces dices, bueno, pero ¿cómo es posible que un niño tenga esa capacidad? No sabes si está siendo influenciado por una entidad espiritual. Exacto. Y sobre todo por la inocencia, ¿no? Por la pureza que representan los niños. Sí, no tienen la conciencia de que efectivamente ese ordenamiento está siendo influenciado por una entidad espiritual. Ok. Puede ser que en su cabecita les digan, pues yo me imaginé dañar a mi hermanito, por ejemplo. Sí. Y pensé que era un juego. Pero ¿qué sabes tú si no allá afuera les dicen, dáñalo? La voz en su mente. Exacto. O pícalo a ver qué pasa. ¿Sabes? Sí. Y sí, suele pasar. Ahí está el caso del kinder, que nosotros tenemos un caso de un supuesto amigo imaginario, donde está influida una niña de 5 años por una entidad espiritual adulta. Ya. Y sí ha habido casos. De hecho, yo también me he topado con pues este tipo de historias, anécdotas de personas que narran. Aparte, Samudio, fuera de lo que hacen, hay estos niños que tienen pues esta confianza con sus papás y se han abierto a decirle, mamá, papá, pues mi amigo imaginario no es tan bueno porque me regaña, me obliga a hacer cosas. Entonces ya hablamos de algo más fuerte todavía. Ya no hablamos de una imaginación. Exacto, y además que el niño te va a reflejar como ordenamientos. El niño no te va a reflejar como la imaginación, como un juego imaginativo en el cual pues está jugando, imaginando personajes, ¿no? En su mente. Sí, ahí son como indicadores muy precisos. Ya. Indicadores de haz esto, haz lo otro, no le hagas caso. No sé, daña a un animal, por ejemplo, ¿no? O haz una travesura que va a desequilibrar a tus papás. O sea, hay cierto contexto de maliciosidad. Sí. Está mal dicho. De malicia. Eso lo cortas, güey. Hay un contexto de malicia en la indicación que le pueden dar a un menor. Y es cuando desafía a la ciencia, porque la ciencia no se puede explicar. Por ejemplo, hay un caso muy sonado de una niña como de 5 años que dañaba a su hermanito. Okay. Y de hecho uno de los peritos psiquiatras la entrevista y el perito psiquiatra decía, es que cómo es posible que una niña tenga en tan corta edad la intención de dañar a su hermanito. Claro. Y que no sienta ningún remordimiento. O sea, porque ella le preguntaba al doctor, oye, ¿por qué quieres dañar a tu hermanito? Dice, no sé, quiero dañarlo, punto. Y muchos doctores empezaron a opinar acerca de esa niña diciendo, pues posiblemente es una niña psicópata que en su propia inocencia ese tipo de acciones las cree o las ve como si fuera un común normal. Un juego, ¿no? Un juego. Sí. Porque incluso habla, la entrevista está muy underground porque habla incluso de enterrarle alfileres en los dedos. Su vida. Está muy cañón. A ver si la encuentran. Búsquenla así. Entrevista a una niña psicópata, así literal. ¿Y por qué no pensar en que no haya sido una psicopatología? ¿Por qué no razonar un poco y decir, ¿y si fuese influenciada por una entidad espiritual? ¿No? Sí. Pero bueno, mucho bla 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 y nada de trucutru. ¿Llegó el momento, Samudio? Pues tú dime. Adelante, hermano. ¿Ready? Tú eres el máster. ¿Ready? Ready. Va, ok. Go. A ver. Ya dijimos hace rato cuál es nuestro no y cuál es nuestro sí. Como Paco lo va a realizar junto conmigo, nuestro cursor es el vaso. ¿Ok? Ok. Preguntas directas con respuestas binarias. Ok. ¿Ok? Sí. Si tú preguntas algo, tienes que terminar sí o no. Sí. ¿Ok? Correcto. Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Independientemente que no tengamos un umbral, yo siempre hago una apertura de un umbral. Ok. La apertura de un umbral, ¿en qué consiste? ¿Qué entiendes tú por umbral? Pues digamos es como un contexto, algún tipo de límite.
Ajá. ¿Qué más? A ver, dime, ¿qué más? Pues es lo primero que se me viene a la mente. Ok. ¿Qué es penumbra para ti? Oscuridad. Total. Bueno, el antónimo de penumbra es umbral. Umbral, ok. La penumbra, pero no estás muy alejado porque es como un borde, como un límite. Límite. Sí. Donde termina la penumbra y empieza la luz. Ok. Por eso es penumbra y umbral. La mayor parte de las entidades espirituales están en una penumbra. Sí. Y eso no lo digo yo, hay muchos escritos de experiencias cercanas a la muerte, los escritos del libro de los mediums de Allan Kardec y bueno, un sinfín de elementos bibliográficos donde se pueden dar cuenta y pueden empezar a estudiar ese tipo de cosas del por qué los espíritus que están arraigados en espacio y tiempo usualmente están en penumbra. Sí. O sea, algunos sí tienen conciencia de los objetos que están a su alrededor, objetos que están en el plano terrenal. Ok. Pero la mayor parte de los espíritus están en penumbra. O sea, ¿qué quiere decir? Cero luz. Oscuridad total. Oscuridad total. Cuando nosotros hacemos una apertura de un umbral, ¿qué hacemos? Luz. Luz. Entonces tenemos aquí una luz. Aunque es artificial, pero está bien hecho porque está indicando la luz hacia el elemento de comunicación. Ok. No es lo mismo como tener un foco arriba, de lado, ¿sabes? Sí. Está enfocado. Está enfocado, exactamente. Ok. ¿Sí te vas a atrever a recitar la letanía o no? Te escucho mejor. Okay. Sí, te escuchas. Yo ahorita soy aprendiz. Vamos a darle paso al máster. Che, Paco. A ver. Ok. Solamente si tienes que repetir alguna que otra frase que yo te voy a solicitar porque tú vas a estar integrado en la sesión. Ok. Acuérdate que es una sesión de Ouija, no tabla, pero con la intención de sujeción. Ok. Sujeción es sujetar. Sí. ¿Ok? Correcto. No poseer, sujetar. Correcto. Ok. Respira profundo y exhala y quiero tus ojos directos en el vaso. Respira profundo y exhala. Respira profundo y exhala y repites conmigo. Esto es en español. Entidad que yaces en este espacio y tiempo. Entidad que yaces en ese espacio-tiempo. Te pido con respeto. Te pido con respeto. Comunicación. Comunicación. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Y me contestes. Y me contestes. Todo lo que quiero saber. Todo lo que quiero saber. Y sigas tu camino. Y sigas tu camino. Ok, vas a repetir conmigo. Entidad quod. Entidad quod. Medasium. Medasium. In spatio et tempore. In spatio tempore. In spatio et tempore. In spatio. In spatio. In spatio. In spatio. Et tempore. Et tempore. Cuius vesperis. Cuius vesperis. Cuius vesperi. Vesperis. Cuius vesperi. Cuius vesperis. Cuius vespori. Vesperis. Vesperis. Ok. Cuius vesperis. Cuius vespori. Vesperis. Cuius vesperis. Exacto. Cuius vesperis. Cuius vesperis. Antífona. Antífona. Invocatimus. Invocatimus. Invocatimus est. Invocatimus est. Respira profundo. Exhala. Y coloca el dedo de índice de una sola mano sobre el vaso. Así como yo lo tengo. Sobre, ¿eh? Ok, podemos preguntar. ¿Qué quieres preguntar? ¿Hay alguien aquí? Acuérdate, ¿hay alguien aquí? Respuesta binaria, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí o no? Sobre, Paco, sobre. Sí. O sea, no hago esto, es esto. Sí. Sobre. Y coloca tu dedo así, así. Así, así. Sin miedo, sin miedo. Sí. ¿Estás aquí, sí o no? Sobre, sobre, sobre. No hagas esto. Sobre.
¿Estás aquí, sí o no? La otra pregunta. ¿Moriste aquí? ¿Sí o no? No. Déjalo que fluya. Ojo, a ver. Tip de comprobación. Si yo le intenciono el movimiento así, a ver, pon tu dedo. Sí. Tú lo sientes. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si tú intencionas hacia allá, yo lo siento. Claro. Digámoslo, si tenemos, o sea, si por nerviosismo lo estamos moviendo, ¿ok? Sí. A ver, ok, volvamos a hacer la misma pregunta. Ok. ¿Moriste aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, güey. Yo no estoy moviendo nada. No, yo tampoco. Ok. Síguele. Si no murió aquí, ¿dónde murió? Por ejemplo, estamos en la zona de Polanco, ¿no? Sí. Estamos al norte. No puedes decirle en Polanco sí o no. Sí. ¿En qué zona? En el norte. Estamos en el norte. ¿Estás aquí en el norte? ¿Sí o no? ¿Estás aquí en el norte? ¿Sí o no? Ok. ¿Sientes, güey? Sí. A ver. ¿Qué sientes? ¿Movimiento? Ajá. Pero ¿qué se siente? Por eso te digo, sobre. Sí. ¿Qué se siente en el vaso, güey? ¿Algo que se mueve? Ajá, exacto. Como si fuese una fuerza así. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Voy a ser un poco más contundente, ¿ok? Te queremos ver. Quiero que te muestres. ¿Te vas a mostrar ante nosotros, sí o no? ¿Sientes, güey? Sí. No te entendemos. ¿Sí o no? ¿Te vas a mostrar ante nosotros, sí o no? Contéstame. Fíjate lo que le vas a decir, ¿eh? Quiero que te muestres en el espejo. Muéstrame tu rostro ahora, así. Quiero que te muestres en el espejo. Muéstrate ahora. Te estás mostrando en el espejo, no te vemos. Te estás mostrando, sí o no. Sobre. A ver. No tengas miedo, güey. Estás todo frío. Nada, estamos bien. Ok. Seguimos. Pregúntale lo que quieras. ¿Te vas a mostrar? ¿Sí o no? Creo que es un no. ¿Pero por qué? ¿No se movió de él, no? Es que siento como que se mueve, pero Ajá, sí. tantito. O sea, siento... O sea, como que sí sientes como la fuerza, ¿no? Ajá, exacto. Ah, exacto. Pero no hay movimiento. Pero no hay movimiento. Sí, pero sí se siente. A ver, un ejemplo para que entiendan. Paco y yo estamos sobre del vaso
Y un ejemplo, a ver, te voy a poner el ejemplo de cómo se siente, cómo yo lo siento, Sí. como esto. Exacto. Como si fuese esto. Sí. ¿no? Pero no hay movimiento, evidentemente, pero sí se siente como la fuerza. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok, vamos a ayudarle un poco más. Aquí. Entidad que yaces en este espacio y tiempo. Dilo. Entidad que yaces en este espacio-tiempo. Te exijo comunicación. Te exijo comunicación. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Entity quod. Entity quod. Medation in spatio et tempore. Medation in spatio tempore. In spatio et tempore. In spatio en tempore. Fíjate cómo está reaccionando, ¿ok? Sí. ¿Sientes? Sí. Cuius vesperis. Cuius vesperis. Vesperis. Antífona. Antífona. Invocatimus. Invocatimus. Invocatimus est. Invocatimus es. Quiero que te reveles ahora, Quiero que te reveles ahora, frente al espejo. frente al espejo. ¿Nos pueden echar la mano tomando unas fotos de aquel lado, porfa? Con el teléfono. Con el teléfono. El espejo. Hacia el al espejo, al reflejo. Sientes la forma. O sea, no sé si tú sientes lo mismo. Como que un esto. magnetismo. Sí, exacto. Sí. Como si fuese esto. Ajá. Sí, sí, sí. Pero no se mueve. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tú. Muéstrate en el espejo ahora. Te exijo. Te exijo que te muestres en el espejo ahora. Vas a repetir conmigo. Entidad que yaces en este espacio y tiempo. Entidad que yaces en ese espacio-tiempo, Revélate ante mí. revélate ante mí En el espejo. en el espejo Ahora. ahora. Súper tenue, güey, pero no, a ver, yo hace rato sí sentí movimiento. Sí. Ok. Entidad que yaces en este espacio y tiempo. Si estás en el espejo, haz un movimiento brusco con el vaso. Pero es leve, cabrón, muy leve. Muy leve. Ok, vamos a cernirnos más en la pregunta específica de ¿es hombre sí o no? ¿Es mujer sí o no? Ok. Ok. ¿Eres hombre? ¿Sí o no? Ok. ¿No contestó o sí contestó? Creo que sí, pero para donde dijo no, Ok. ¿Qué dijo? Que no era hombre. que no era hombre. ¿Eres mujer sí o no? ¿Eres mujer? ¿Sí o no? ¿Se quedó todavía en el no o qué? Sí. ¿O sí sentiste algún movimiento? No, nada ahí. Ok, vámonos entonces ahora con los niños. ¿Eres niño sí o no? Ok. ¿Eres niño? ¿Sí o no? No se parece el dedo. ¿Eres niña sí o no?
pregúntale. ¿Eres niña, sí o no? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, sí o no? Pregúntale. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, sí o no? No mames. No. ¿Ese fue un no? Sí, ya sé, güey, pero... Tienes razón lo que te dice tu carnal, ¿no? A ver, sé un poco más enfático. O sea, trata de... ¿Puedo moverlo? Sí, claro. Y puedes cambiar de mano si ya te cansaste. Sí. A ver, sí, ahí y yo acá. Ok. Va, ¿Eres niña, sí o no? exacto. No, acuérdate que de donde fue un poco más rotundo fue cuando hablamos de de que sí nos entendía. Ajá. A ver. No, eso sí está mal, porque le estás dando pie a que te conteste lo que tú crees. Sí. ¿Entiendes lo que te digo, sí o no? O sea, luego te va, si te das cuenta cuando realizas la pregunta, en el momento que terminas, se va al no. Ajá. Ok, vamos a averiguar qué es lo que no entiende. No entiendes tu muerte, sí o no. No entiendes, ¿sí me explicó? Sí. A ver, lo que tú creas conveniente pregúntale, pero con base a lo que crees que no entienda, de todas las preguntas que ya le hicimos en un inicio. ¿Entiendes que ya no estás, sí o no? No. Cuando tú le preguntas que ya no estás, ¿en qué sentido lo estás preguntando? Viva. ¿En dónde? Viva. Ah, ok. Entonces, ¿comprendes que ya no estás en este plano? ¿Comprendes que ya no estás en este plano, sí o no? Exacto. Ok. A ver. ¿Qué nos ha dicho? Que no entiende lo que le estamos diciendo. Pero la intención de la pregunta está guiada hacia que es niña, niño, hombre o mujer. Ajá. ¿Eres hombre? A ver, ¿eres hombre, sí o no? ¿Eres hombre, sí o no? ¿Eres mujer, sí o no? ¿Eres mujer, sí o no? ¿Eres niño o eres niña? Acuérdate. ¿Eres niño, sí o no? ¿Eres niña, sí o no? Está súper leve, güey, pero no sé si lo sentiste. Sí. Creo que fue un sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, ya sabemos que es una niña. Vamos a preguntarle rapidísimamente su edad. Edad, por ejemplo. Si es una niña, estamos hablando que es, ponle tu niña, el concepto de niña para ti. 5 años. De 5 años, ¿a qué edad dejaría de ser niña? 13 años, 14. Ok. Podemos ir en descendencia. Ok. Pregúntale, ¿tanto, sí o no? ¿Tanto, sí o no? ¿Tienes 12 años, sí o no?
¿Sigue? ¿Tienes 10 años, sí o no? Sí. 10 años. Ok, no entiende lo que le estás preguntando, pero sin embargo te dice que tiene 10 años. Ok. ¿Cómo? A ver, es donde empieza el contexto de preguntar. Dentro de las preguntas, cuando nosotros obtenemos una identidad con base a un elemento de comunicación como es una ouija, ya tenemos un posible perfil. Una niña de 10 años que no entiende lo que les estoy diciendo. Ya. ¿Cómo pensaría una niña de 10 años en un lugar como estos? ¿Qué es lo que tienes que razonar? ¿Qué haría Paco Arias teniendo 10 años, no siendo niña, siendo niño, atrapado en espacio y tiempo en un lugar como estos? ¿Extraño a tus papás? Ah, entonces sacas una pregunta. ¿Extrañas a tus papás? ¿Sí o no? ¿Sientes la fuerza o no? Sí. Pero, sí. O sea, es decir, se siente como Ajá. que se quiere jalar, pero Sí. no entra el movimiento, pues. Ajá. Ajá, sigue. Entonces, ¿qué fue un sí o fue un no? ¿Cómo? ¿Fue un sí o fue un no? Fue un sí. Para ti fue un sí. Para mí fue un sí. ¿Para ti? Sentí el movimiento, pero no logré ver por el micrófono si es para allá o para acá. Ya. ¿Para dónde crees que haya sido el movimiento? De hecho, la fuerza se siente para allá. Sí. ¿Sabes? A ver. Entonces seguimos. Si ya te dijo que extraña a sus papás, entonces yo utilizo esa... Y ojo, aquí es donde nos vemos un poco extremistas, Paco, pero es así. A una entidad espiritual no le puedes preguntar, bien como lo dijo tu hermano, así como, ¿estás aquí? No. Demandante. Extrañas a tus papás y ¿por qué estás aquí? ¿Cómo moriste? Uno. ¿Accidente, sí o no? Ya. ¿Sabes? Vas. ¿Cómo moriste? ¿Accidente, sí o no? Lo que sigue. ¿Qué otra cosa se te ocurre? ¿Ibas a la escuela? ¿Sí o no? Lanza bien tu dedo, así, aquí. Ese sí fuimos nosotros porque alcé tu dedo. Ok, vuelve a hacer. ¿Ibas a la escuela? ¿Sí o no? Ahí acomodaste tu dedo, ¿no? Sí. Ok, tú lo moviste. Sí. Ok. Sea un poco más específico. ¿Corte? Ah. Puedes, a ver, ojo. Quienes estemos en la sesión, incluso tú mentalmente puedes hacer una pregunta y ellos te cachan, ¿eh? Pero termina siempre si es mental, sí o no. Porque la contestación es binaria, ¿ok? A ver, vamos a preguntar lo que dijo tu hermano. Bueno, ¿te desvivieron? ¿Te desvivieron? ¿Sí o no? Muy ligero hacia el sí. Sí, es lo que también noté. Ok. Evidentemente no entendió el desvivieron. Sí, claro. Pero entendió, te puedo asegurar que nos entendió en la mente la pregunta, porque al momento de nosotros hacer como cambiar. Ajá, pensaste la palabra real. Exactamente. Entonces acuérdense que las entidades espirituales te leen todo. Ok, entonces si ya te dijo que la desvivieron, ¿qué otra cosa preguntarías? ¿Fue un familiar el que lo hizo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. ¿Es estático o se siente fuerza? Muy leve hacia el sí. Sí, tienes razón. Ok.
pues ahí puedes hacer una derivante de cuestionamientos. Papá, sí o no, mamá, sí o no. Que aún a pesar te dijo con antelación que extrañó a sus padres. Entonces en sus padres no puede estar. A reserva que te conteste si fue el papá o la mamá. ¿Fue tu papá? Sí o no. Sí o no. ¿Fue la mamá? ¿Fue tu mamá? Sí o no. Está inerte, ¿no? Sí. ¿Fue tu tío? ¿Sí o no? ¿Fue tu tío? Sí o no. Está hacia el no, ¿no? ¿O a dónde? Yo sentí como que casi no. ¿Fue tu tía? ¿Sí o no? ¿Fue tu tía? Sí o no. No sentí. Ok. ¿Fue alguien de... ¿Fue tu hermano, tu hermana? ¿Fue tu hermano o tus hermanos? Sí o no. Bien. Hubo ahí cuando dijo Paco tu hermano o tus hermanos, yo sentí como un jalón. Leve, muy leve. Pero muy leve, sí. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos una plancha de unos números y unas letras? Hay intención de movimiento, ¿ok? Hay intención de contestación entre el sí y el no. La entidad espiritual me está entendiendo lo que le estoy cuestionando. Sí. ¿Ok? Pero tengo que ayudarle. Porque usualmente cuando te dicen, por ejemplo, o sea, este tipo de movimientos como involuntarios puede ser nosotros que estemos acomodando el dedo. Sí. Pero ojo, chicos, vean. O sea, no estamos haciendo esto, ¿estás de acuerdo? Sí, solamente está el dedo puesto. Exactamente, está sobre. Y ahí es donde se sienten como los ligeros movimientos. Sí. Puede ser. Perdón, al momento de acomodar el dedo. Ajá, se mueve. Ejerces un movimiento sobre del vaso porque... Sí. El peso, lo que tú quieres. Pero hubo contestaciones semi-inteligentes cuando empezamos a decir cosas específicas. ¿Estás de acuerdo? Ok. Al rato vamos a revisar las fotografías que tomó tu hermano. Vamos a tratar de... Vamos a cerrar. Sí. ¿Sí? Sí. ¿O quieres más profundo? Ya con eso. Ya he dicho, Paco. A ver, ok. ¿Lo cierras tú? No, lo tienes que cerrar tú, cabrón, porque también operaste. Ok. A ver. Vas a decir, entidad que yaces en este espacio y tiempo. Entidad que yaces en ese espacio-tiempo. Te despido con respeto. Te despido con mucho respeto. Y te culmino. A que sigas tu camino y encuentres la paz. A que sigas tu camino y encuentres la paz. Qui expatre. Filoque. Tu perdone. Qui expatre. Filoque. Procedit. Respira profundo y exhala, y al momento de exhalar retiras el dedo del vaso. Ay, no mames. ¿Te entumiste? Es que sí, o sea, de repente sí estaba recargado. Usualmente no se recarga. Pero sí, después de un rato sí dices ya. Sí te cansas, estuvimos casi media hora así, cabrón. A ver, tú dime qué pasó. Bueno, mi primera experiencia con esto evidentemente fue sentir como un tipo de magnetismo, sentir un pequeño jalón. Ya tienes sueños, Amud, estamos hablando que son las casi 5 de la mañana. Sí, güey. Pero eso fue como que lo que nosotros sentimos. Cuando... Sí, a ver, por ejemplo, no es lo mismo no tener las letras y los números a no tener nada y tener nada más un sí y un no. Exacto. ¿Por qué, güey? Porque cuando tú le das una exigencia de comunicación a la entidad, la exigencia puede ser dime tu nombre y posiblemente sí ubique las letras. Cuando es un niño que no entiende las letras, siempre te marca números o movimientos muy ambiguos. Sí. Porque no ubica cómo deletrear su nombre. Ejemplo, nos ha tocado contactar con entidades de 6 años, 5 años.
Y hay veces que nada más te indica, por ejemplo, un número. O sea, entiende perfectamente el lenguaje que tú le indicas, pero no se da a entender en una sesión Ouija. Sí. Cuando tú haces una sesión con palabras, con contestaciones binarias, es un sí y un no, punto. Es más fácil. Es más sencillo. Sí. Ahora, ya se dieron cuenta que no, pues no es como en las películas, ¿no? O sea, nosotros le exigimos movimientos rotundos. Hay veces que sí, hay gente que del nerviosismo hace esto y está zika. Entonces, yo, por ejemplo, en el turno instructor les corrijo, a ver, no, separa tu dedo. Y hay una razón del por qué esto. Ya. El dedo de esta manera, incluso ustedes se van a dar cuenta cuando vean una Ouija de aquellos entonces, está el tablero y en la planchette, lo que es el cursor, tiene la forma de una mano así. Pero esta tiene una razón específica, ¿sabes? No es porque les haya gustado el dibujito de ser un dedo índice de esa manera. Es porque tú estás indicándole a la entidad dónde va a comunicarse. Ok. O sea, la acción es: yo te exijo que te comuniques aquí. Sí. Es un señalamiento. Es por eso te dije, no, así no. Muchos ponen los dos dedos, otros se avientan toda la mano. Esa es una tontería, es una falacia. El indicado real es este, porque justo si yo estoy explicando que es un método de sujeción, yo le estoy exigiendo a la entidad que por medio de mi sujeción haga esto. Ya. O sea, el movimiento esté dentro del cursor que yo le indique. Sí. Y cuando yo le exijo que me conteste, es porque yo te exijo. ¿Te acuerdas que dijimos? Yo te exijo comunicación. Sí. Y lo hicimos un poquito quedito, tal vez porque ya estamos en el quinto sueño, lo que tú quieras. Ya, y algunos hasta se durmieron ya. Ajá. Y también se escuchó un espíritu. Espíritus impuros. Pinche Potter, ya estabas exorcizando tus espíritus. Bueno, estamos a las ¿qué horas son, hermano? Son las 4:40 de la madrugada. 4:40 de la madrugada. Nosotros ahorita terminamos la sesión y ya nos retiramos. Nosotros nos quedamos. Ellos se quedan. Acá el partner de Paquito está editando. No quiso escuchar. Pero bien que estuvo atento cuando agarré mi cigarro. Entonces, es una sesión que se hace de la forma como debe de hacerse. Y lo que hicimos fue una apertura y un cierre, Paco. Ok, sí. El problema de eso es que las personas no hacen el cierre, eso es que tengo entendido. Exactamente. Sí. Ahora, ¿por qué es importantísimo? No solamente el cierre, Paco, sino también el hecho de hacerle saber y ver a la entidad que tú eres el que manda. Ya. Porque la entidad, cuando tú la sometes, a ver, vamos al ejemplo contrario. No es lo mismo a alguien que no te explica para qué te tiene arrestado. Sí. Te tengo arrestado y tienes al policía y a ver, yo te vi, no sé qué, y te empieza a cuestionar. Sí. Te pone la luz en la cara y nosotros te vimos salir de no sé qué. Tenemos todos los elementos para juzgarte. ¿Tú qué? O sea, la reacción de un ser humano cuando está así directamente es sometimiento. Claro. Reducción. Lo mismo pasa con las entidades. Ok. Lo mismito, Entonces, cuando tú le haces ver a la entidad que tú eres el que manda, despides la sesión y se sigue su paso. Ok. Si tú cierras sin decirle nada, dices, sale ya medio hueva y nos vemos, estuvo padre la sesión, bye. Agárrate. Peligro. Sí. Si tú dices, ay no, ya me dio flojera, son las 5 de la mañana, vamos a... No, ni se movió, porque mucha gente dice, es que no se movió. Ojo, la plancheta es un indicador nada más para las contestaciones, pero no quiere decir que tal vez si no te contesta, no quiere decir que no haya estado aquí. Ok. O sea, es probable que estaba aquí. Sí, sí se sintió. Y la fuerza como una especie de magnetismo. Sí. Y en la plancheta es como más fluido. Sí. La plancheta incluso tiene unas patitas que empieza a sonar así como el rechinido sobre la tabla. Ya. Y es interesante porque hay veces que, por ejemplo, está en la plancheta y se gira 360 grados.
Entonces, eso ya es como más impresionante y eso lo pueden vivir en el tour insólito. Ya saben dónde pueden ir. Las redes sociales es Zamudio, pero oye, carnal, fue mi primera vez. Obvio. Y aparte es con un vaso. Y estamos en un lugar que pues no tenemos todos los elementos. No, nos faltó la vela, por ejemplo. Sí. Aunque aún a pesar que teníamos un foco artificial, pues sí se centra un poco la dirección sobre de el instrumental, ¿ok? Sí. Pero la vela representada en todos los tiempos, por toda la historia del mundo, es luz, punto. Luz. Y no por nada las pompas funerarias y todo lo que conlleva a hacer como el ritual del funeral, sí, es con cirios y con velas. Ok. Porque tú guías el camino de esa entidad espiritual, sí, hacia la transición apacible de pasar al plano espiritual. Ok. Entonces el contexto sí tiene que ver. No tiene que ver si hubo o no hubo vela. Hubo una contestación muy tenue, muy leve, pero la hubo. Sí. Pero y ahí Paco nos va a decir qué onda. La verdad es que yo sí lo sentí. Digo, no sé cómo se ha visto en la cámara, pero sí se sintió el movimiento del vaso. O sea, sí, es que sí siente. A ver, yo no quiero poner palabras en la boca de Paco, pero pues no sé. Yo por eso le daba ejemplo que con su vaso de agua se llegaban a sentir como si pequeños jaloncitos. Ajá, exacto, como si alguien quisiera moverlo. Ajá. Pero le costara mucho trabajo. Pero no tuviera la fuerza suficiente como para hacer esto. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Le diste al clavo, ¿no? Le diste al clavo. O sea, efectivamente es tal cual. Afortunadamente terminamos la sesión. Quiero creer que todo bien, todo tranquilo con todos los presentes. Pues mira, al final del día, velo como una experimentación. Sí. Muchas veces, Paco, uno dice, híjole, es que me da miedo, es que se me va a meter algo, es que me va a influir en algo. No. Mente científica, chicos, todo el tiempo. Pero más allá de eso, si te vas a meter en una sesión, sí necesitas que la entidad te vea como uno de los que opera y manda sobre la sesión. Ok. ¿Me explico? Sí. De nada funciona y nada sirve que yo me vea débil, me vea sumiso, miedoso. Sí. Porque eso lo va a usar en tu contra. Como tú decías, ¿no? Te empieza a conocer. Sí. Te escanea. Todo, güey. Y no sabemos si fue una niña, no sabemos si no quiso contestar. Exacto. No sabemos si se hizo pasar por una niña. Lo que sí a mí sí me dio curiosidad y lo van a revisar en las cámaras. Es que hubo un momento en que yo te lo juro, vi una sombra. Ok. Y ojo, no una sombra de figura específica, sino es como si hubiera sido una intromisión entre esa luz azul o morada. Como cuando pasas algo, ¿sabes? Sí. Eso es lo que yo, por eso volteé y dije. Y ya con tiempo vamos a checar qué hay en la grabación y sobre todo en las fotos que tomamos. Pues sí, ahora el espejo está impresionantemente, pero imagínate el ejercicio si hubiera sido más. Yo estoy buscando como todos los elementos porque este gran espejo es un gran momentum. Sí. Si hubiéramos puesto uno de los cirios en medio y haciendo la sesión a blackout con los cirios. Sí, se manifiesta fuerte. Si hubiera sido diferente, ojo, se pudo haber manifestado igual. Pero hubiera sido diferente, incluso las fotografías en el momento. Sí. Tu fuente de luz es la que únicamente te va a ayudar para justo plasmar o fotografiar. Ok. Lo que hay ahí. Sí. Pero bueno, ahí está el reto. Ahí vamos a hacer la sesión Ouija, pero con tablas. Ya. Tengo una tabla que tiene más de 300 sesiones. Curadita. Sí. Ya. Más bien como, pues sí, activada. Sí. Y no solo eso, no solo que esté activada, sino esa tabla comunica con lo que ya hace en espacio-tiempo en los lugares. Ya. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos haciendo una apertura, un método aleatorio. Sí. Entidad que donde estés, quien estés y como sea. Ya. Allá nos vamos directamente con lo que hay en los lugares. Correcto, amigo. Fuertísimo. ¿Se atreverían a hospedar toda una noche en el Hotel Nissan? Está cabrón, Está pelado, porque ahí no es lo mismo como tour insólito 2 horas y media, 3 máximo. Actividades varias, es igual de interesante. Pero imagínense, hacer una sesión Ouija como ahorita. Estamos haciendo 3 de la mañana, terminamos a las 4 o 5 de la mañana. Ya van a dar las 5, amigo. Ok. Y luego imagínense en el tour insólito que sean como 1 de la mañana y terminas a las 3 de la mañana a hacer una primera sesión y te diga, vete a descansar un ratito a la habitación y nos vemos aquí en media hora. Ajá.
Ya hiciste la sesión, ya comunicaste y te vas a una de las habitaciones antiguas del del Hotel Niza. ¿Dormirían ustedes? No, yo definitivamente no, a menos que esté muy cansado. A menos que ahorita porque estamos cabeceando. Sí, ahorita pues ya nosotros, fíjate, hoy grabamos desde temprano. Nos levantamos, madrugamos, fuimos al evento, regresamos, fuimos a cenar, te encontramos, te trajimos. No, carnal, mira. Yo todavía estoy out. Sí. Pero pues sí, es que la verdad es que... Pero aquí sí también tiene... El lugar está como muy apacible, como que sí. Como que te da chance de descansar, como que dices... Ya te voy a contar qué tal descansamos nosotros ya para las próximas horas. Ojalá que salgan unas fotos. Ojalá. Pero si no, pues vayan al Tour Insólito. Ahí lo van a vivir de una mejor forma, más fuerte todavía. Pero entonces, ¿qué onda? ¿Jalas o no jalas? 28 sí. Cuando abramos la temporada de toda la noche, pues te lanzamos el reto y a ver qué onda. A ver si aguantas vara toda la noche. Pues ya que eso, ya que... Yo les voy a decir algo. El hotel per se, pues es un hotel que tiene más de 300 años. Ajá. Son habitaciones que están no todas remodeladas. Sí. Y todavía tienen como la arquitectura de aquellos entonces. Se conserva la esencia todavía. A mí me decía la administradora del Hotel Niza, oiga, pero por lo menos déjenme arreglarlos bonitos. Le dije, no, o sea, se va a tardar un año, ¿cómo cree? Sí. Me dice, pero así, originales, así. Ya. Dice, es que no van a querer dormir. Le digo, pues no es la idea. No, la neta no creo que vayan a dormir. No, ni van a poder. Ni van a poder dormir. No manches, Samudio, tremendo capitulazo. Nos aventamos, amigo. No manches. De verdad es que quedamos un poquito, pues ya descansados. Ya más o menos sabes cómo está el asunto. Sí. Y yo creo que allá ya no te va a dar tanto frío manipular un tablero Ouija. Ok. Yo creo. Esperemos que no. Familia, gracias a los que llegaron hasta este punto. Ya saben que les mando un fuerte abrazo. Saludo a todos los que lleguen hasta el final. Ahí comenten también qué vivieron ustedes ahí en sus casas. Qué pasó. Porque a veces hay víctimas del podcast. Hay víctimas de seguidores que a veces se sugestionan un poco. Entonces igual ahí escríbanlo. Y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo. Samudio, muchísimas gracias. Gracias, amigo, gracias. Gracias por esta velada paranormal. De hecho, terminamos a las 5 de la mañana, amigo. Sí. Pero todas es un halago, siempre es un honor, amigo. Y pues síganos, Agentes de Negro, a mí Paranormal, redes sociales, todo. Ya estás, ya saben, la gente que de igual forma siempre están los links directos aquí en la descripción. Y ahí para que sea más rápido, más práctico. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye.